Paliki hilatanaku lekanaka mampis tatapiniu arhachani pratama yatichiri Jorge Mateo Lecoña Mamani upasti yatistas karakiwa kaisa yatiqaña uta Taipina Unidad Educativa Catavi Camaraki Distrito Educativo Pucarani Nayaha Paniwaitwa Maya Tatawinaka Uxti Yatiqiri Waina Tawakuna Campiwa Yatatuniwa Karakta Akama Asesina Ministria Parakimi Humanacampi. En esta parte queremos compartir también las experiencias que se ha realizado en caso de revitalización de la lengua aymara en educación secundaria mediante la locución en radio parlante. Mi nombre es Jorge Mateo Lecoña Mamani. Estoy cursando posgrado, maestría en comunicación lenguaje en educación secundaria. Que a continuación queremos hacernos conocer también esta experiencia que hemos realizado juntamente con los estudiantes. El título ya hemos mencionado, el autor Jorge Mateo Lecoña Mamani. Hemos preparado un artículo académico de la siguiente forma bajo las estructuras que nos ha emanado la Universidad Pedagógica. Primeramente es el resumen, ¿no? Antes de hacerlo conocer este resumen, hemos enfatizado o hemos detectado la falta de práctica de lengua aymara en el ámbito educativo. Para esta hemos tomado algunas estrategias como locución en radio parlante bajo el programa Aroskip Asiñane, ¿sí? Ahora, para poder enfatizar la práctica de lengua aymara en los estudiantes de educación secundaria, hemos hecho algunas recopilaciones de siusaves, sabinacas y lutuinacas, en donde en la unidad educativa Catavi, Distrito Pucarani. Palabras claves en este artículo académico tenemos la oralidad de lengua aymara y la identidad intercultural, producción oral escrita. Obviamente la oralidad de lengua aymara donde se practica en la locución y constantemente es práctica en la sociedad. La identidad, como hablamos lengua aymara, ya nos identificamos como ser netamente somos aymaras. La interculturalidad que consiste en compartir los conocimientos ya, locales y universales, ¿no? Producción oral, ya transmitir algunos mensajes de cuentos, de refranes y pensamientos. Y la escrita es ya poder poner la práctica de escritura ya utilizando algunos fonemas en lengua originaria. En parte de la introducción, primeramente se centra en la revitalización de lengua aymara en la educación secundaria mediante el uso de radio parlante en la unidad educativa Catavi, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a revitalizar nosotros? Vamos a revitalizar lengua aymara a través de recuperación de siusaves, sabinacas y lutuinacas. Eso es lo que vamos a enfatizar en lengua aymara, bajo el programa Aroskip Asiñane. Materiales estratégicos, uso de radio parlante. Metodología, en esta parte de la metodología se ha podido compartir bonitas experiencias en casos de implementación en recuperación de los datos o informaciones. Método cuantitativo, método cualitativo. Y estos métodos han sido importantes donde que hemos recogido las informaciones después de la implementación, ¿no? También etnográfica, también hemos hecho una descripción etnográfica en el caso de la ubicación de la unidad educativa, ¿sí? Y la observación, cómo lo realizan los estudiantes. La encuesta, la consulta hacia los estudiantes, hacia los padres de familia. La entrevista, de igual forma, el diario de campo donde hemos registrado algunas experiencias que vamos palpando juntamente con los estudiantes en la práctica de implementación. Otra de las metodológicas es indígena descolonizadora, es un nuevo método prácticamente donde nos permite revalorizar los conocimientos, saberes ancestrales, ¿ya? Pero en esta parte nosotros hemos centrado
en los siusabes, prácticamente conocemos cuentos, sabes, algunos refranes, lo divina que es un pensamiento de los sabios. Los resultados, el diálogo de lengua aymara con las personas adultas. Primeramente, ¿qué es lo que hemos realizado? Hemos recopilado los cuentos ancestrales con los estudiantes. Ahí lograron 80% de los estudiantes y 20% tuvieron dificultades. ¿En qué caso? Porque ellos no han podido preguntar en lengua aymara. La escritura en idioma aymara, 85% de los estudiantes lograron a escribir, pero siempre con la ayuda de los profesores, ¿no? Ahí lo tenemos, Siusawinacas, Sawinacas, ¿no? 15% tuvieron la dificultad en uso de conectores en aymara. Por ejemplo, tenemos Ucampitza, Ucamacina, una teja, Ucatza, hay varias palabras conectores, ¿sí? Preparación de guiones radiales en lengua aymara. Aquí prácticamente han logrado los estudiantes a organizar, 90% de los estudiantes han logrado organizar bajo la estructura de guión radial, encabezamiento, nombre del programa, horario, fecha, duración y finalización del programa, ¿no? 10% tienen dificultad en aspecto de la organización. La práctica de locución en lengua aymara, donde que los estudiantes han logrado 90% ya tienen esa facilidad de transmitir los cuentos, refranes y los pensamientos. Y 10% poseen aún dificultad porque no tienen ese dominio de hablar en lengua aymara. La lectura en lengua aymara, también una vez que hemos escrito, también hemos procedido a leer. 70% lograron a leer en lengua aymara y 30% tienen dificultad en la pronunciación de ka, 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 ja, ji, ju, ¿no? Un poquito estas fonéticas nos causan una sensación, pero parecen algo, en caso de la pronunciación, parecen similares, ¿no? Entonces, en ese caso, ya tuvieron algunas dificultades los estudiantes. Discusión. En este papel de discusión hemos podido analizar también para obtener las informaciones de lo que ha pasado durante la experiencia de trabajo, ¿no? Por eso tenemos análisis de la información obtenida de los participantes durante la locución en lengua aymara. Sí. Obviamente hemos analizado algunas actividades que son importantes, ¿no? Los principales o importantes acciones, ¿cuáles son? La escritura, la expresión, locución y lectura en lengua aymara, ¿sí? Otro de los que hemos analizado también, difusión de qué? De cuentos, refranes y pensamientos. Ya lo tenemos en diapositiva, Siusawinacas, Sawinacas y Lutkiwinacas, ¿no? En la cultura aymara de los ancestros. Último, tenemos fortalecimiento en la oralidad de escritura aymara, que los estudiantes pretenden o lo tienen en su alcance la oralidad de lengua aymara. También cada uno de ellos tiene que poner el empeño a escribir la lengua aymara. Como conclusión, queremos resaltarle también la práctica de lengua aymara en locución por medio de radio parlante. Es importante para poder transmitir los contenidos, los mensajes, mediante esta estrategia de implementación. Otro, se recuperó la tradición oral, como ser Siusawinacas, Sawinacas y Loquivinacas, ¿no? Porque los ancianos mantienen de forma oral estos contenidos, pero no lo están escritos, pero lo hemos realizado algunas escrituras de cuentos, refranes y pensamientos. La educación comunitaria también es uno de los pilares fundamentales donde que hemos practicado la participación de los padres de familia. Bueno, estimados, quienes me han escuchado, están agradecidos. Hasta luego.